La mayoría de los viajeros que vienen aquí hacen lo mismo. Aterrizan en el aeropuerto y se van directos a Bruselas. Pero Charleroi tiene una historia muy diferente, porque esta fue una de las ciudades industriales más importantes de Europa en su momento. Se trata de un lugar con minas de carbón, fábricas gigantescas, muchas de ellas abandonadas. Sin embargo, la ciudad renace de sus cenizas, aunque todavía queda algo de ese glorioso pasado. Y esta noche vamos a explorar ese pasado. Charleroi no es una ciudad medieval como otras que existen. Fue fundada por los españoles en los años 1600 en honor al rey Carlos II, cuando estos territorios pertenecían a la corona española. Durante siglos, esta región cambió de manos. Pasó de manos de los franceses, a manos de los españoles, los holandeses, hasta convertirse en parte de la actual Bélgica en el siglo XIX. Durante más de un siglo, Charleroi vivió gracias al carbón y toda la industria que se desarrolló en torno a esta minería. Bajo nuestros pies se extendía una extensa red de minas, de las que queda la muestra de esta escultura de un minero descansando después del arduo trabajo en ellas. Y esta otra escultura representa a un forjador. En general, las minas de carbón de la zona de Charleroi alimentaron todas las forjas y fábricas siderúrgicas que hubo, tanto aquí en esta ciudad como en otras partes de Europa, ya que durante el siglo XIX y parte del siglo XX, esta fue una de las zonas industriales más importantes de Europa, ahora reconvertida en lo que ya ves. El río Sambre fue fundamental para la economía de esta ciudad, ya que permitió construir un canal que permitía transportar el carbón, el acero, todo lo que producía la industria pesada del lugar hacia Francia, otras partes de Bélgica, e incluso más allá en Europa. La ciudad era conocida como la Ciudad Negra por toda la actividad industrial que tenía. Y cuando creció la industria, creció la ciudad también. Miles de trabajadores llegaron aquí, donde se construyeron nuevas plazas, barrios y nuevas zonas. Y así, miles de personas llegaron desde Polonia, Italia o España para trabajar en las minas de este lugar. Este tipo de galerías comerciales eran muy populares en las ciudades belgas del siglo XIX. Galerías como esa permitían pasear e incluso refugiarse de la lluvia, algo muy útil en este lugar. Pero a partir de los años 60 y 70, la industria pesada, que formaba parte de la economía de esta ciudad, empezó a desaparecer. Y entonces Charleroi tuvo que reinventarse. Y aún sigue reinventándose a hoy en día. Un poco para que veas la decoración típica que se suele colocar en lugares así como este. Durante los años 70, Charleroi soñaba con convertirse en un gran centro industrial, para lo que se construyó una red de metro grande, más grande de lo que supone la ciudad actual. Pero cuando el proyecto se terminó, ya la industria estaba en declive. Y el resultado fueron estaciones muy grandes, pero con muy pocos pasajeros. Con todo un entorno de parques y jardines, pensados a la moda inglesa en el siglo XIX, del que aún queda rastro por diversas partes de la ciudad, con las mezclas de un esplendor y un pasado, que ahora intentan recuperar a medida que se reinventa la ciudad.
en la que se intenta recuperar antiguos espacios para reubicar un poco el papel de la ciudad. Donde todavía se conserva parte del pasado en calles adoquinadas que conducen hacia lo que es la plaza del ayuntamiento y lo que viene a ser el centro de la población histórica, donde incluso empieza a haber presencia de la emigración reciente que ha ido viniendo a Bélgica. Los que hayan estado en Marruecos entenderán por qué enfoco este banco. Sin embargo, hablamos de un proceso de transformación que no está exento de polémica. Aquí tenemos un anuncio que nos dice que actualmente el paseo que hicieron a lo largo del canal industrial, bueno, está prohibido, mejor dicho, inaccesible por un procedimiento judicial en curso con las empresas privadas implicadas en su concepción y transformación. Pero Charleroi tiene una historia muy diferente, ya que fue uno de los principales centros industriales de Europa, lleno de minas de carbón, fábricas gigantescas, siderúrgicas, de las que todavía queda una gran huella de ese pasado que hoy vamos a explorar a lo largo de esta noche. Pero para entender la historia del lugar tienes que venir a barrios como este, donde hubo las grandes industrias y acerías que en su tiempo dieron trabajo a miles de personas y de las que todavía queda rastro, como puedes ver, combinando las estructuras antiguas con parte de la modernidad. Donde quedan todavía ruinas de un pasado que muchos pueden explorar y descubrir en una ciudad que ha sido tildada como la ciudad más fea de Europa, en donde sin embargo no se han podido encajar todas las diferencias, donde todavía quedan restos visibles, bueno, de la arquitectura industrial, de ese pasado industrial belga, escondido en la ciudad y que para muchos pasa desapercibido. En el que todavía quedan muestras del antiguo canal que comunicaba con Bruselas y con Europa para exportar la producción que se hacía aquí en Charleroi. Y si te gusta este tipo de contenido en el que exploramos y hacemos viajes inusuales y nos adentramos en la historia y en las curiosidades de los lugares, pégame un dedo para arriba y suscríbete al canal. Y ciertamente, Charleroi no es la ciudad más turística de Bélgica, pero si te gusta la historia industrial de Europa, este lugar tiene mucho que contar. Y ahora te dejo y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.